Dios le bendiga, mis amados hermanos. Yo soy vuestro hermano Jonathan Fuentes y hoy traigo un video para hablar sobre el tema del vino. El vino en el Antiguo Testamento y el vino en el Nuevo Testamento. Muchas personas dicen Jesús tomó vino, Jesús convirtió el agua en vino, y eso la Biblia lo declara. Ahora, el Señor convirtió el agua en vino, en un vino fermentado, que es el que venden en las botillerías, ¿cierto?, en los supermercados, o Él convirtió ese vino, esa agua, perdón, en un vino que solamente es jugo de uva. Bueno, eso es lo que veremos en este video, y veremos varios pasajes de la Biblia para ver qué es lo que nos dice la Escritura. Y para partir con este tema, quisiera que fuésemos al Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. Yo les voy a leer lo que es la versión de las Américas, que es la versión, mi Biblia de Estudio de las Américas, versión que yo ocupo, una Biblia muy buena. En realidad ocupo la Reina Valera 1960 y la Biblia de la América. Considero que son las mejores versiones, no desmereciendo las otras versiones, pero son mis versiones favoritas. Creo que los textos son bastante fidedignos en realidad. Bueno, para no desviarnos un poquito del tema, quisiéramos que fuésemos a Habacuc, capítulo 2 y el verso 15. Dice así la palabra del Señor: Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Ojo con la palabra veneno. En la versión Reina Valera 1960 dice: y de ti que mezclas tu hiel. Ahora, ¿por qué aparecen dos palabras distintas? En la versión Reina Valera 1960 usa la palabra hiel, que es algo amargo. Todos sabemos lo que es la hiel. Pero la versión de las Américas, que es la traducción más correcta de este versículo, dice tu veneno. Hiel en el hebreo original quiere decir tu veneno. O sea, miren lo que está diciendo el texto. Hay del que da de beber. O sea, es un problema, ¿cierto? El que está dando de beber a su prójimo. Y de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo. Hay sobre esas personas que embriagan a las demás personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucederá esto? Si se supone que el Señor convirtió el agua en vino, ¿cierto? En la Santa Cena, ¿cierto?, que también se supone que tomaron vino. Pero hay dos palabras, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento para definir lo que es vino. Primeramente, la palabra sichare, que es la palabra hebrea, que en realidad significa sidra. Esa palabra se refiere al vino fermentado, se refiere al vino que está fermentado. No es el juguito de uva, no es el fruto de la vid o el mosto, que se dice, sino que es un vino fermentado. Y ese es el vino que embriaga a las personas. Conocemos varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Noé, en el capítulo 9, cuando él se embriagó, ¿cierto? Plantó una viña y se embriagó. ¿Qué pasó con esa embriaguez? Que después su hijo Cam, ¿cierto?, lo vio desnudo y él declaró de que tuvo una maldición sobre su nieto. Ahora, ¿por qué por su nieto? Es porque en el versículo 1, ¿cierto?, del mismo capítulo 9, Dios ya había bendecido a sus tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Por lo tanto, Noé no podía maldecir a sus hijos, sino que la maldición cayó sobre su nieto, sobre el hijo de Cam. Y eso también se refiere a los pasajes, ¿cierto?, de Éxodo capítulo 20, cuando el Señor dice que la maldición de los padres cae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí era un preámbulo, ¿cierto?, de lo que significa el pecado de los padres que acarrea consecuencias sobre los hijos. Ahí se usa, por ejemplo, la palabra sichare, ¿cierto?, que la palabra sichare significa sidra. Y es un vino fermentado, un vino que embriaga. También, si nos recordamos el pasaje, ¿cierto?, de cuando Lot salió de Sodoma, murió toda, ¿cierto?, su esposa se convirtió en una estatua de sal, y toda, ¿cierto?, esa generación, toda esa gente de Sodoma murió por el fuego que el Señor envió, el juicio que el Señor envió a Sodoma y a Gomorra. Y dice la Escritura que después sus hijas, ¿cierto?, para que pudieran tener descendencia, porque las hijas eran vírgenes, ¿cierto?, no tenían esposo, decidieron embriagar a su padre. Imagínense lo que llevó la embriaguez, a embriagar a su padre, ¿cierto? Le dieron de beber vino, y esa palabra es sichare, vino. Y de ahí, ¿cierto?, nacieron
dos hijos, son los nietos de Lot, ¿cierto? Que después se convirtieron en pueblos, ¿cierto? Enemigos de Israel, que son los moabitas, ¿cierto? Y los amonitas, Amón y los amonitas. Esos son los pueblos, ¿cierto? Que después siempre se enfrentaron con el pueblo de Israel. Los amonitas y los moabitas. Y ese nacimiento causa, ¿cierto?, una embriaguez de un pecado horrible, ¿cierto?, que produjo, ¿cierto?, la borrachera. Imagínense que Lot ni siquiera se dio cuenta cómo debe haberse embriagado. Ese vino que se usó ahí, ese no es el fruto de la vid, ese no es el mosto, ese no es el jugo de uva, ¿cierto?, que hablaremos en otros pasajes que lo dice, sino que ahí está hablando de un vino fermentado. Y tenemos múltiples pasajes también, haciendo un pequeño ensayo, un pequeño recordatorio. También nos encontramos, ¿cierto?, en el caso, por ejemplo, cuando Ana, ¿cierto?, estaba llorando, ¿cierto?, en el templo para pedir un hijo, ¿cierto?, que Dios le diera, y dice que Elí, el sumo sacerdote Elí, la vio llorando y pensaba que estaba embriagada. Le dice, bebe tu vino, le dice, bebe tu vino. Y esa es la misma palabra que también se utiliza en hebreo. Ahora, hay palabras, ¿cierto?, que también se usan en el Antiguo Testamento para referirse a vino. Recordemos que la palabra sichare habla de un vino fermentado, de la sidra, pero también tenemos otras palabras, ¿cierto?, que también se refiere al vino, pero es un vino que puede referirse a un vino fermentado como un vino no fermentado. Por ejemplo, la palabra tiroch, que en hebreo se refiere a un vino que puede ser fermentado como no fermentado. Bueno, y también hay otra palabra también en hebreo que es yajin, que se refiere también a lo que puede ser el vino fermentado, y tal vez no. Son dos palabras que se usan en el hebreo para referirse a vino fermentado y vino no fermentado. Y la palabra sichare, ¿cierto?, es la palabra que se refiere a vino fermentado. También recordamos el caso, ¿cierto?, de David, cuando él mandó, ¿cierto?, invitó a Urías Eteo después que adulteró con su mujer, lo invitó a beber, lo embriagó. Ese vino es el vino que embriagaba, ¿no? Yo imagino que David no era un bebedor social, sino que él utilizó el vino, ¿cierto?, para embriagarlo, para hacer un acto malo. Nosotros entendemos que cuando se utilizaba el vino para embriagar a las personas, siempre era para hacer cosas que son negativas, no eran cosas positivas, porque el vino que se bebía era un jugo de uva, era un fruto de la vid. Y ese jugo, ¿cierto?, ese vino no se usaba con malos fines. Pero cuando nosotros vemos que el vino se utilizó para embriagar a las personas, se cometieron ciertos actos catastróficos. Bueno, y en el caso de David, ¿cierto?, que embriagó a Urías Eteo, ¿cierto?, y después le dijo: anda a dormir con tu mujer para sacarse, ¿cierto?, el pecado que había cometido. Bueno, y después conocemos la integridad, ¿cierto?, de Urías Eteo, que no lo hizo. O sea, imagínense cómo utilizó Satanás a David para embriagar a sus soldados. También conocemos el caso, ¿cierto?, de Daniel, ¿cierto? Daniel, un personaje íntegro, que hay dos personajes en la Biblia que se describen que no tienen ninguna falta, ¿cierto?, que José y Daniel, que son personajes bastante parecidos en realidad. Entonces, bueno, la Biblia declara que se le ofrecieron, ¿cierto?, a Daniel y a sus tres amigos, ¿cierto?, que bebieran, o sea, en realidad el rey los mandó, ¿cierto?, para que comieran de la comida del rey, de los manjares exquisitos, y beber del vino del rey. Ahora, ¿qué vino le ofrecieron? Ese era un vino fermentado, un vino que embriagaba. Conocemos después el caso también de Belsasar, ¿cierto?, que se embriagó, hizo un banquete, se embriagó y mandó a buscar los vasos, ¿cierto?, que hayan, las copas que han traído del templo de Jerusalén, que el mismo Nabucodonosor había destruido. Y es un vino para embriagarse, pero Daniel decide no contaminarse. ¿Ves cuánta palabra dice? Daniel decide no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Ese vino no era el vino, no era el fruto de la vid, no era el fruto de la vid, no era el jugo de uva, sino que era un vino fermentado. Y ese es el vino que la Biblia lo condena de entrada, lo condena, y siempre lo condena. Ahora, nosotros recordamos el pasaje del Nuevo Testamento cuando dice que el Señor convirtió el agua en vino. Y gracias a ese pasaje muchas personas inconversas se toman
de forma burlona, ¿cierto? Para decir que no, que Jesús también tomó vino, Jesús también bebió, el vino no es malo. Y tristemente, mucho, y lo digo también abiertamente, muchos de nosotros como cristianos también hemos caído también en ese juego de pensar que nosotros podemos beber vino, pero vino fermentado. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Hay una palabra griega, ¿cierto?, para vino, que es el Nuevo Testamento, que se utilizó también en la Santa Cena, que es el fruto de la vid, es decir, el jugo de uva, no es un vino fermentado. Y esa palabra es oinos. Oinos significa jugo de uva o fruto de la vid o mosto, que es un juguito limpio que no está fermentado, que no embriaga a las personas. Entonces, tal vez muchos de nosotros también hemos caído, no sé, alguna vez nos han invitado a alguna comida, ¿cierto? Nos ofreció una copa de vino y dicen, no, pero es que puedes tomarte solamente una copita de vino que va a hacer daño. Ojo, ese vino es fermentado. Todo vino que venden en la botillería, en el supermercado, en los negocios, son vinos fermentados, por lo tanto te embriagan. Y tenemos que recordar también el pasaje del apóstol Pablo que dice que un poco de levadura, ¿cierto?, leuda toda la masa. El tema es que no es que podamos beber un poquito o podamos beber mucho. El tema es que tenemos que obedecer a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que el vino que hay que beber, ¿cierto?, es un jugo de uva, no es un jugo fermentado. Por lo tanto, si nosotros en una comida, nosotros tomamos ese vino fermentado, nosotros estamos pecando. Porque no es un jugo, no es jugo de uva. Eso es un vino que está fermentado y tal vez tiene años, ¿cierto?, en las viñas. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Yo sé que inocentemente tal vez y por ignorancia tal vez muchos lo hemos hecho, pero escudriñando bien la Escritura nos damos cuenta de que la Biblia condena de entrada el vino fermentado. Y el vino que hay que tomar no es el vino que embriaga, sino que es un vino, es el jugo mismo de la uva en realidad. Por eso que quisiera que fuese otro pasaje, que es en Proverbios 23:31. Proverbios 23:31. Dice así la palabra del Señor. Dice, no mires al vino cuando rojea. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la palabra de vino sichare, que es el vino fermentado. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Dice, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que tienen las serpientes? La serpiente, ¿qué es lo que tiene? Las serpientes tienen veneno. Cuando te pican lo que te introducen es el veneno. Por lo tanto, la ilustración de este pasaje está comparando, ¿cierto?, lo que es el vino fermentado, sichare, con la picadura de una serpiente, que te envenena. Y el veneno, ¿qué es lo que hace? Te intoxica, te mata a la postre. Y ese pasaje nosotros lo conciliamos con lo que leímos acá en Lucas. Dice, hay del que da de beber a su prójimo. ¿Quién es el que da de beber a su prójimo? Bueno, las industrias, ¿cierto?, de licor, los comerciales, ¿cierto?, la televisión que hablan del licor, ¿cierto?, del pisco, que hablan del whisky, ¿cierto?, de la cerveza, y tantos comerciales de las viñas, ¿cierto?, que nosotros vemos que son cosas, se ve gente, ¿cierto?, disfrutando. Muchos salimos de ese ambiente, que pensamos que por tomar unos tragos, ¿cierto?, íbamos a estar más alegres, pero al fin y al cabo después terminamos sin dinero, no gastamos todo el dinero, el diablo nos engañaba, ¿cierto?, y después terminábamos tristes en la casa. Nos gastamos a veces el dinero de nuestra propia familia, de nuestros hijos, y después, ¿y qué pasaba después? Después ni para un jugo teníamos. Entonces, es catastrófico el tema del vino. Y dice, en Habacuc 2:15, hay del que ha de beber a su prójimo, y de ti que mezclas tu veneno. Aquí está la palabra más correcta, tu veneno. ¿Qué leímos en Proverbios 23:31? Del veneno, de la serpiente. Lo leemos de nuevo. 23:31. Esto es 23:31. No mires al vino cuando rojea, no lo mires. Cuando la Biblia habla la palabra mire, está diciendo desear, codiciar. No lo desees. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Dice que entra suavemente. Claro, el vino es espeso, es como un manjar que entra, ¿cierto? Pero al final como serpiente muerde. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos ingiriendo al fin y al cabo? Es veneno que nos terminará matando. Entonces es muy importante que entendamos lo que es el vino en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablan tres palabras. Una palabra que es sichare, ¿cierto?, que es la palabra
para embriagarse, que es la palabra sidra, que se refiere al vino fermentado, y la palabra tiroch y yayin, ¿cierto? Que se puede referir en términos generales. Tenemos que entender que cuando la Biblia habla del vino es un término general, no podemos comparar el vino fermentado con el vino que no es fermentado. Por eso es necesario que escudriñemos bien la palabra del Señor. La Biblia, el Señor nos dijo, bueno, en realidad dijo a los fariseos, pero también como hablando a nosotros, que escudriñemos las Escrituras. Y escudriñar no solamente significa leerla de vez en cuando, no, que nosotros desentrañemos la Escritura, investiguemos qué es lo que hay escrito detrás. Y por eso es muy importante la investigación de la palabra y estudiar la cabalidad, porque entendemos estos pasajes y nos libertan, ¿cierto?, de muchas enseñanzas que están erróneas dentro de las congregaciones, dentro de los mismos ministerios, que se enseña que se puede tomar vino en la Santa Cena, ¿cierto?, la Cena del Señor, en las iglesias cuando hacen el llamado, ¿cierto?, para participar en la cena. Muchos lo hacen con vino fermentado, y eso no es así, porque tiene que ser un vino, tiene que ser jugo de uva. Entonces, de entrada ya estamos mal. Y lo que el Señor convirtió, el vino que convirtió no fue vino fermentado, no fue sichare, sino que fue oinos, que es la palabra griega, que quiere decir el fruto de la vid, jugo de uva, el mosto. Entonces son totalmente distintas. Nosotros estamos a punto de celebrar, ¿cierto?, las fiestas patrias, y el consumo de alcohol en estas fechas se aumenta. Las bebidas alcohólicas, las botillerías, ¿cierto?, los accidentes. Es increíble que cada 40 años mueren más de 8 millones de personas por el consumo de alcohol. Y las industrias, ¿cierto?, del alcohol gastan alrededor de 600 mil millones en comerciales, ¿cierto?, para referirse al alcohol. Y es catastrófico porque si esto no se enseña, si esto no se aprende, no se entiende, es trágico. Y la juventud, ¿cierto?, es la que está muriendo. Y no solamente la juventud, sino que también la gente adulta, la familia. Los padres en el hogar, ¿cierto?, ya ellos salen, dicen, salgamos a carretear por los hijos. ¿Y qué es lo que dicen? Tomemos una piscolita, tomemos un vinito. Pero ellos no saben que están causando un daño a sus hijos. Porque ellos, bueno, muchos están en tinieblas. Pero como pueblo del Señor también tenemos que conocer estas cosas para enseñarlas. No podemos quedarnos callados. No podemos conformarnos a los rudimentos de este mundo. No conforméis a este siglo, dijo el apóstol Pablo, sino que nuestra mente, nuestro pensamiento sea cambiado, sea transformado. Así que hay que tener cuidado con el consumo del vino. ¿Qué es lo que estamos tomando? ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que nos están enseñando nuestros maestros, nuestros pastores con respecto al tema del vino? El vino sí se utilizó, pero recuerden que hay un vino fermentado y un vino que no es fermentado. El vino fermentado solamente trajo consecuencias en los personajes del Antiguo Testamento. Los menciono nuevamente: Noé, Lot, David. Trajo consecuencias para ellos, por embriagarse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema, mucho cuidado y asegurarnos, ¿cierto?, de que estamos caminando por las sendas correctas. Yo creo que una buena investigación de la palabra nos va a llevar a conocer varios pasajes que tal vez no son muy bien interpretados. Me gustaría que fuésemos al Nuevo Testamento, en el libro de Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18, dice así. Dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es increíble que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero muchos dirán, comparan, ¿cierto?, la embriaguez, ¿cierto?, dicen, yo estoy borracho en el Espíritu. Y eso bíblicamente eso no existe por ninguna parte. Eso no existe en la Biblia. Dios jamás el Espíritu Santo jamás va a imitar a la peor maldición, la peor desgracia que en este mundo, ¿cierto?, que es el alcohol. Imagínense el Espíritu Santo imitando a los borrachos. ¿Ustedes creen que eso es lógico? ¿Tiene lógica? No tiene lógica eso, porque es ilógico. El Espíritu Santo es santo. Y la Biblia habla, ¿cierto?, que el vino, ¿cierto?, que la embriaguez es veneno, es sidra. Y envenena a las personas. Entonces, yo he escuchado a personas que dicen, no, yo me he emborrachado en el Espíritu. Eso no es cierto.
¿Cómo va a estar borracho en el Espíritu? No, tú eres lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no significa hacer cosas que te saquen de tu orden, ¿cierto? La Biblia dice que el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Está sujeto, es decir, que no te puede dominar a ti, porque nosotros somos los que tenemos dominio propio. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado también con ese pasaje. Embriagarnos con vino, o sea, lo que está procurando el apóstol Pablo es que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero no comparemos el estar ebrio, el estar borracho, ¿cierto?, con ser lleno del Espíritu Santo, porque eso es antibíblico. Eso es antibíblico. No podemos hacerlo. Vemos muchos movimientos, ¿cierto?, que hablan de la borrachera del Espíritu Santo, pero eso no es cierto. Eso es antibíblico. La persona que tiene el Espíritu Santo es una persona cuerda, una persona sobria. Sed sobrios y veraz, dice el apóstol Pablo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, y una persona sobria es una persona que no está embriagada. La persona que está embriagada está intoxicada, está envenenada. Entonces, ¿cómo puede estar sobrio? No está sobrio. Está en otro mundo, ¿no? Está en otra dimensión. Pero la persona sobria es una persona que es firme. Y esa es la persona que está llena del Espíritu Santo. Y ese es el consejo que está dando Pablo. Que seamos llenos, procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora también vemos otro pasaje, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo aconseja, ¿cierto?, a Timoteo, su hijo espiritual, que lo engendró en el Evangelio, que le aconseja tomar un poco de vino a causa de sus frecuentes enfermedades. A uno dirá, bueno, ahí le está dando vino. Es que hay muchos pasajes que nosotros interpretamos para justificar el consumo de la bebida alcohólica, y eso no es así. Hemos dicho que la palabra en el Nuevo Testamento para vinos es oinos, y es un vino no fermentado, es el fruto de la vid, es un jugo de uva. Y ese es el vino que le está diciendo Pablo que beba a Timoteo, su hijo en el Espíritu, no un vino fermentado. Porque la Biblia condena el consumo de bebida alcohólica y la fermentación del fruto de la vid. Me gustaría que fuésemos a otro pasaje de la Biblia que está en Proverbios 21. Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte. ¿Se da cuenta que cuando habla en el Antiguo Testamento sobre el vino no se refiere a cosas buenas, se refiere a puras cosas malas? El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, al alboroto. ¿Usted ha visto los tipos cuando están borrachos? Arman alboroto, son pendencieros, quieren pelear con la gente, arman escándalos. Eso es lo que produce el vino. Y cualquiera que con ello se embriague no es sabio. Imagínense. O sea, el que acompaña al bebedor social, se vuelve un necio igual que él. Es catastrófico. Es totalmente catastrófico. Entonces tenemos que tener cuidado, saber entender cuando la Biblia nos está hablando de vino. En Proverbios 23 y en el versículo 33 dice, tus ojos verán cosas extrañas. Este versículo, esto quiero detenerme. Dice, tus ojos verán cosas extrañas. 23:33 de Proverbios. Cuando se está refiriendo a ver cosas extrañas, cuando está en el contexto, ¿cierto?, de la embriaguez, no se está refiriendo a ver cosas raras, sino que se está refiriendo a mirar a una persona que no es de su propiedad. Y el texto, lo que está hablando, su contexto original, está hablando de mirar a una persona que no es su cónyuge. Mira lo que está hablando. Verás cosas extrañas. Se refiere cuando está viendo a una persona que no es su cónyuge. Cuando las personas están embriagadas, ¿qué es lo que hacen? El alcohol lo que produce adulterio, fornicación, mentiras, homicidios y tantas cosas. Y aquí lo que está diciendo el texto claramente, de que al mirar cosas extrañas se refiere a mirar cosas raras, sino que se refiere a mirar la mujer de tu prójimo. Eso es lo que consigue el alcohol. Y esa es la palabra que se está usando en el Antiguo Testamento. O sea, nosotros vamos a beber vino, pero ¿qué vino vamos a beber? No podemos beber el vino que venden en los negocios porque es vino fermentado. Y ese vino es el que embriaga a las personas. Y ese vino es, uno dice, un poco, Pablo dice un poco leuda toda la masa, quiere decir que tú empiezas con un poquito, pero después terminas con la botella entera. Y aunque sea un poquito, no podemos consumir ese vino porque la Biblia lo prohíbe, porque es un vino fermentado. No lo podemos hacer, hermano. Invítanos una comida, ahora que viene el 18, una carnecita, bueno, pero tómate una agüita caliente, un vaso de bebida. No les demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo porque el diablo es astuto.
El diablo es un personaje que tiene un poder de persuasión y una capacidad de engañar a las personas más que cualquiera otra, es Satanás, que engañó a la tercera parte de los ángeles. Imagínense el poder que tiene de engaño. Y es el primero que te incita a hacer el pecado y después el primero que te acusa. La Biblia dice en el capítulo 12 que él es el acusador de los hermanos. Entonces tenemos que tener mucho con este tema, hermanos queridos. Hay dos clases de vino: vino fermentado y vino no fermentado. En el Antiguo Testamento, recuerden, de repaso, en el Antiguo Testamento, para referirse al vino fermentado, es la palabra sichare, y es un vino que embriaga, que destruye, es un veneno, es una sidra, es una hiel. Y existen dos palabras más, que es yayin y tiroch, que se refiere, son términos genéricos que habla de vino, que puede referirse a un vino fermentado como un vino no fermentado. Es por eso que es necesario que nosotros podamos entender un poco las lenguas bíblicas. ¿Se entiende? Y si nosotros tradujéramos del hebreo al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es decir, del hebreo al griego, de las palabras que habla de vino, de no embriagarse, tendríamos que traducir tiroch, yayin, y traducirle al griego a oinos, que es un vino no fermentado, que es mosto, que es jugo de uva, y ese es el vino que el Señor convirtió, que el Señor convirtió del agua. Ese es el vino que se utiliza en la Santa Cena. Y ese es el vino que deberíamos consumir nosotros los cristianos, no un vino fermentado. Así que en estos tiempos, ¿cierto?, cuando más se ve el aumento de alcohol, tenemos que tener mucho cuidado. Cristo viene, Cristo ya nos viene a buscar, nosotros somos la última generación y es necesario que estemos alerta, que estemos preparados para que el Señor pueda venir. Podemos estar atentos, ¿cierto?, a su venida, podemos escuchar la trompeta y volar con el Señor. Recuerden que Apocalipsis dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Así que yo soy su hermano Jonathan Fuentes, les dejé este temita, ¿cierto?, y estaremos con más videos. Bueno, yo pertenezco al Ministerio Roca Salvación, Templo Siquén, que lo preside mi pastor Juan Quinteros Toledo, y también se ha extendido al norte, ¿cierto?, de Sudamérica, que en este caso es el Perú, de Chile en realidad, norte de Chile, que también se abrió una obra ya y la está administrando nuestro pastor Genaro Quinteros, hijo de nuestro pastor Juan Quinteros. Así que eso es un poco para mostrar un poco quién soy yo. Soy miembro de la congregación. Así que Dios me los bendiga grandemente, y esta es la palabra del Señor. Así que cuidado con consumir vino. Vino no fermentado. Vino no fermentado. Recuerden. Así que Dios los bendiga. Shalom Alejem.